Bien, pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a los representantes ciudadanos de todo el estado que nos acompañan de Ensenada, de Tijuana y de Mexicali. El día de hoy nos reunimos con el objetivo de conocer un poquito lo que son los diferentes esquemas de participación democrática en nuestro estado. Agradecemos a todos su presencia. Invitamos a que en el chat pongan su nombre y de qué grupo o asociación representan. En una explicación de motivos, vamos a permitirle la palabra a Luis Juárez para que nos explique él como representante ciudadano en referéndum en Baja California, nos haga una invitación y posterior entraremos a la presentación de nuestro invitado especial. Adelante, Luis Juárez. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por responder al llamado para esta transmisión de lo que es el referéndum aquí en el IE. Estoy transmitiendo desde el Instituto Estatal Electoral de Baja California. En este momento se encuentran 2 observadores dentro de las oficinas del Departamento de Procesos Electorales que preside la licenciada Castillo, que es la que nos va a impartir la conferencia. En este departamento donde se está llevando a cabo el proceso del referéndum. Nosotros que estuvimos y agradecerles a todos que pues por convicción, ¿verdad? Por defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural, pues nos encontramos con una situación atípica dentro de lo que nos tocó ver en nuestro estado. El hecho de ver cómo se fue llevando a cabo esa situación que nos lleva a un referéndum, lo voy a mostrar ahorita en pantalla con una breve cronología donde en septiembre del 2021 algunos diputados de la extracción de Morena promueven la ley del aborto en Baja California, donde se despenaliza el aborto y en el caso de violación hasta el 9º mes. En el mes de noviembre, la gobernadora Marina del Pilar decreta la ley del aborto. En el mes de noviembre 2021 a enero 2022, pues hacemos todo este ejercicio de recolectar en todo el estado, donde Tijuana llega a reunir alrededor de 17,000 firmas, Mexicali otras 15,000 firmas, Ensenada alrededor de 3,000 firmas, Tecate y Tijuana y los demás municipios logramos reunir una cantidad de 38,447 firmas. ¿Qué sigue? Nos inscribimos, llegamos a lo que es entrar al proceso de este referéndum, que ahorita la licenciada pues nos va a ir platicando de más detalles al respecto. Pero bueno, ¿qué estamos ahorita cubriendo? Tenemos que cubrir 14,900 firmas aproximadamente, que es el listado nominal, y que de alguna manera se está en este momento digitalizando. Iniciamos a partir del día 24 de enero, que es esto que estoy mostrando, 24 de enero al 24 de marzo, se realiza en el IE esta digitalización, donde ocupamos manos, ocupamos observadores, porque son jornadas de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 3 de la tarde a 8 de la noche. Insisto, aquí todavía están los compañeros, pero no puedo entrar porque pues como son datos confidenciales, pues la ley protege los datos confidenciales. Entonces, ahorita estamos presupuestando un tiempo para que se lleve a cabo esta situación de referéndum que lleva 3 etapas: la verificación de los requisitos, la trascendencia, la procedencia y la votación, que será aproximadamente hasta el mes de septiembre, octubre, de acuerdo a cómo vayamos cubriendo los tiempos, donde saldrá la población a votar. Pero bueno, para yo no tener más tiempo en esto, simplemente es invitarlos a todos. Está viniendo gente de Tijuana, está viniendo gente de Ensenada, de los diferentes grupos, a observar, a cubrir, a subsidiar, observando, no porque el instituto lo vaya a hacer mal, sino más bien colaborar, porque a la autoridad a la que estamos impugnando es el Congreso del Estado, y el Instituto Estatal Electoral es quien se encarga de que se democratice y se lleve a cabo la gobernabilidad de nuestro estado. Agradecemos la presencia de la licenciada Castillo, titular de este departamento. Entonces, Carlos, si puedas tú
dar un poco un antecedente de la licenciada. Vi que ahí colocaste el tiempo que tiene ella en estos procesos electorales y cuánto tiempo lleva observando todo esto. Sí, claro que sí. Bueno, también ella tiene la posibilidad de compartirnos su pantalla. Agradecemos pues que el Instituto Estatal Electoral de Baja California haya tenido a bien acompañarnos en esta explicación. La licenciada María Concepción licenciada en Derecho, ella es la coordinadora de participación ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Baja California desde el 2017 a la fecha. Ha participado en más de 8 procesos electorales. Se ha desempeñado en áreas de organización electoral, consejos distritales, educación cívica y participación ciudadana, y ha desarrollado funciones administrativas, elaborando presupuestos, estadísticas de participación electoral, cronogramas electorales, dictámenes. Ha participado también en logística y entrega de documentación y material electoral. Ha brindado asesoría jurídica técnica a los 17 consejos distritales respecto a instalación e integración de casillas en los procesos de 2010 y 2013. Apoyado en los cómputos distritales y estatales. Y bueno, su participación también como representante del instituto en el Parlamento de la Juventud y consejos municipales de participación ciudadana. Además de proponer programas en materia de educación cívica y participación ciudadana. Pues le damos la cordial bienvenida a María Concepción Castillo Rodríguez, responsable de participación ciudadana como coordinadora. Bienvenida, tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la presentación y sobre todo pues por haber invitado al Instituto Estatal Electoral de Baja California a estar esta tarde con ustedes. Agradecer al licenciado Luis Alberto Juárez, que muy amablemente giró esta invitación al Instituto Estatal Electoral para estar acá con ustedes. Y créanos que para el Instituto Estatal Electoral es de gran pues valor, importancia tener este tipo de espacios y tener la oportunidad de poder platicar de este tema de tanta importancia como lo son los instrumentos de participación ciudadana. Estos medios son las formas que nosotros tenemos pues para poder participar en la toma de decisiones que se están llevando por nuestros gobernantes. Entonces, es un tema de mucha trascendencia, es un tema que ha cobrado gran relevancia a nivel nacional y también aquí a nivel local. Baja California ha tenido movimientos importantes desde 2017 a la fecha y creo que esa es la fórmula, ¿no? Nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, estar atentos a qué es lo que está sucediendo en nuestro estado y hacer uso de estas herramientas ciudadanas, de estos derechos, porque son derechos que tenemos como baja californianos, por el solo hecho de ser baja californianos, tenemos derecho a acceder a estas herramientas ciudadanas. Entonces, pues es un gusto para su servidora, María Concepción Castillo, coordinadora de participación ciudadana, estar esta tarde con ustedes y charlar sobre esta temática. Hemos preparado el material de tal manera que podamos durante esta sesión poder hablar y platicar en un sentido general lo que son los instrumentos de participación ciudadana, y en una segunda sesión que esperemos pueda llevarse a cabo la próxima semana en este mismo horario, hablar de forma exclusiva sobre el referéndum legislativo. ¿Y qué es de forma exclusiva? Desde su inicio, las etapas administrativas que tienen al interior del Instituto Estatal Electoral, qué es lo que pasa cuando una vez que se da esta verificación, que se da esta etapa de trascendencia, esta etapa de procedencia, que es la que finaliza ese procedimiento. Bueno, pues ya viene un proceso de organización de cómo vamos a hacer la consulta, cómo se va a hacer la votación para que puedan decidir sobre la temática que se vaya a consultar, ¿no? Inclusive los resultados, cómo se dan los resultados, el periodo que hay, también para que esto pueda impugnarse, cuando quedan ya firmes esos resultados y qué es lo que sucede una vez que quedan firmes. Entonces, si les parece, en esta sesión 1 vamos a hablar de estos instrumentos de participación ciudadana, cuáles son los que hay en Baja California que están vigentes. Vamos a hablar a grosso modo o de manera general en qué consisten cada uno de ellos, y en la sesión 2 de la próxima semana nos adentraremos exclusivamente
en el referéndum legislativo. Ya veremos ahorita en la presentación que hay dos tipos de referéndum, son dos tratamientos distintos, entonces ya en la sesión 2 nos enfocaríamos en referéndum exclusivamente legislativo. Entonces, pues si están de acuerdo, pues vamos a dar inicio a la plática y si me permiten, pues podemos exponerles el material y al final, pues tener un espacio de preguntas y respuestas. Con mucho gusto lo pudiéramos atender. Pues bien, entonces vamos a dar inicio a la plática, comentarles, antes de adentrarnos en las temáticas, que precisamente en el Instituto Estatal Electoral, en esta preocupación y ocupación también, de ver cómo acercar estos temas a toda la sociedad, ¿no? O sea, acercarlos a ciudadanas, a jóvenes, a personas adultas, mayores, cómo acercar esta temática para que puedan pues enterarse de este tipo de democracia, que es una democracia participativa. Pues lo que hicimos fue aliarnos con la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California y generamos un material, un video que dura alrededor de 7 minutos y que nos habla en qué consiste o qué es la democracia participativa. Entonces los voy a invitar a que veamos este video, que le pongamos mucha atención, porque de este video se va a desprender pues el material que tenemos preparado para esta sesión. Entonces aquí le vamos a dar, espero me comentan nada más si escuchan el audio. ¿Y tú sabes qué es la democracia participativa? Perfecto. Es un modelo político que facilita a la ciudadanía su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. ¿Qué características tiene la democracia participativa? Aprovecha las experiencias y la capacidad de todos. Promueve la legitimidad. Desarrolla nuevas capacidades. Mejora la convivencia y calidad de vida de todos los habitantes de una comunidad, de un municipio, de una entidad y de todo un país. ¿Cómo funciona la democracia participativa en México? Nuestro país cuenta con leyes que permiten la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones para dotar de legitimidad el actuar de nuestros gobernantes. Específicamente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 35, se establece como derecho de la ciudadanía los siguientes: presentar iniciativas de ley, solicitar y votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Estos derechos son también conocidos como instrumentos de participación ciudadana. ¿Qué son los instrumentos de participación ciudadana? Son mecanismos de interacción y comunicación entre la sociedad y el Estado. Sirven para canalizar las inquietudes ciudadanas y para escuchar e interpretar sus opiniones. También facilita la toma de decisiones del gobierno y, por lo tanto, constituyen una fuente de legitimidad. Existen estos instrumentos en Baja California. Estos mecanismos de participación están reconocidos en el artículo 5, apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y regulados por la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, la cual se publicó en el año 2001 y consta de 84 artículos. Los instrumentos previstos en esta ley son los siguientes: iniciativa ciudadana, consulta popular, plebiscito, referéndum y presupuesto participativo. La iniciativa ciudadana es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos podrán presentar al Congreso del Estado proyectos de creación, modificación o abrogación de leyes y decretos. Deberá de pasar por un proceso legislativo para ser aprobada por mayoría del Congreso. La consulta popular es un instrumento a través del cual el Ejecutivo del Estado, el Congreso y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, temas de amplio interés en el Estado. El plebiscito tiene por objeto consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a los actos del Poder Ejecutivo y ayuntamientos que sean trascendentes para la vida pública del Estado o municipio de que se trate. El referéndum es un proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su abrogación o rechazo a la creación, modificación, adición,
derogación o abrogación de leyes o reglamentos trascendentes para la vida pública del municipio o estado. Por último, el presupuesto participativo es un instrumento a través del cual se reconoce a los ciudadanos de los municipios la potestad de presentar propuestas para la realización de obras públicas para que sean valoradas o aprobadas por su respectivo cabildo en el presupuesto de egresos municipal anual, conforme al reglamento municipal de la materia. Recuerda, los instrumentos de participación ciudadana pueden ser estatales o municipales. Depende de qué gobernante toma la decisión o aprueba las normas. O también depende del impacto del tema que se desea consultar. Para que lo comprendas mejor, observa lo siguiente. Si se trata de una decisión que tomó quien ocupa la gobernatura del Estado, plebiscito estatal. Si se trata de una reforma a la Constitución, a las leyes vigentes que aprobó el Congreso del Estado, referéndum estatal. Si se trata de una iniciativa para crear o modificar una ley que impacte a los habitantes del Estado, iniciativa ciudadana estatal. Si se requiere consultar a la ciudadanía sobre un tema de interés para la población del Estado, consulta popular estatal. Los instrumentos de participación ciudadana estatales se presentan ante autoridades de competencia estatal. Es decir, el plebiscito y el referéndum se presentan ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California y la iniciativa ciudadana y la consulta popular ante el Congreso del Estado. Si se trata de una decisión que tomó la presidencia del ayuntamiento, plebiscito municipal. Si se trata de un reglamento municipal que aprobó el Cabildo, referéndum municipal. Si se trata de una iniciativa para crear o modificar un reglamento municipal, iniciativa ciudadana municipal. Si se quiere consultar a la ciudadanía sobre un tema que interese solo a los habitantes de un municipio, consulta popular municipal. Si se quiere presentar una propuesta de obra pública para beneficio de su comunidad o municipio, presupuesto participativo. Las solicitudes de instrumentos de participación ciudadana municipales se presentan ante el Congreso Municipal de Participación Ciudadana de cada municipio. Acércate al ayuntamiento de tu ciudad y pregunta por él. Ahora sí ya sabes cuáles son los instrumentos de participación ciudadana y puedes participar, ya sea dando tu firma para apoyar alguna solicitud, o bien siendo la o el representante común, o parte del grupo de ciudadanas y ciudadanos organizados que busquen un beneficio para su comunidad. Y cuando se haga la consulta, no dejes que otros decidan por ti. Vota. Decide lo mejor para ti, para tu familia, para tu comunidad, para tu futuro. Tu decisión tiene un fuerte impacto en la vida de miles de personas. Atrévete a participar, a involucrarte y acercarte a tus vecinas y vecinos. Esa es la clave. Actívate y participa. La participación ciudadana no es cosa de unos cuantos, es cosa de todas y todos los que vivimos en el Estado. Pasa de la opinión a la participación. Visita la página web www.ieebc.mx. Bueno, pues como vimos en el video, pues nos habla en términos generales de qué son los instrumentos de participación ciudadana, inclusive cuáles son los que están vigentes en nuestro estado. Entonces es una herramienta importante que podemos tomar como referencia para estas temáticas, ¿no? Entonces ahora vamos a continuar con la presentación, compartiéndoles pues primero la definición de cómo podemos entender o qué podemos entender por instrumentos de participación ciudadana. Ya lo veíamos en el video, que nos dice que son estos medios, estos mecanismos de interacción y comunicación entre la sociedad y el Estado. Esto es lo que va a permitir que el Estado pueda interpretar nuestras opiniones, canalizar nuestras inquietudes y que esto a su vez pues facilite la toma de decisiones en el gobierno, ¿no? Y como resultado, pues que esa toma de decisiones tengan una fuente de legitimidad y que sustenten esos procesos decisorios que toma el gobierno. Entonces, de esta manera podemos entender qué son los instrumentos de participación ciudadana y cómo nosotros podemos
participar. Aquí me gustaría dejarles esta reflexión que podemos pensar nosotros o podemos considerar que cumplimos con nuestra participación ciudadana al acudir cada 3 años, cada 6 años a las urnas y elegir a nuestros gobernantes. Por supuesto que es un acto importante involucrarnos en elegir a quienes nos van a gobernar, porque de ellos dependen el futuro y las decisiones que se van a tomar. Pero también importante es que nosotros volteemos a ver y veamos qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes. Si es que el hecho de que yo haya elegido determinado gobernante o persona para cargo al gobierno y no haya ganado la persona que yo quise, pero la mayoría sí lo eligió, pues esa es una democracia, ¿verdad? La mayoría eligió que esa persona quedara. O en el caso de que efectivamente ganó aquella persona que yo fui, voté y decidí que ganara, pues con mayor razón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no nada más ya están electos, pues bueno, nos vemos en 3 años, no, es voltear a ver qué es lo que están haciendo, voltear a ver qué decisiones están tomando y si no estamos de acuerdo nosotros como sociedad, como ciudadana, como ciudadano, pues ese es el gran reto, pasar de esa democracia representativa, que es estar eligiendo a nuestros gobernantes, a esta democracia participativa a través de los instrumentos de participación ciudadana. Para eso nos sirven estas vías formales, estas vías legales que tenemos nosotros para poder ser cogobernantes de quienes estamos eligiendo para que estén en esos cargos públicos. Entonces, pues ese es el gran reto, ese es el que tenemos como sociedad, de dar ese paso, pero ya estamos encaminados hacia allá y eso me da gusto. Siempre los inicios son complejos, son difíciles, pero vamos por buen camino. Baja California va por buen camino. Entonces, pues sigamos así. Bueno, ahora es importante también identificar cuál es el marco normativo de los instrumentos de participación ciudadana. Y para ello vamos a partir desde nuestra Constitución Federal. Ahí se indica en el artículo 41, fase quinta, apartado C, numeral 9, que las entidades, además de tener esta función de organizar las elecciones estatales, también van a tener a su cargo la materia de mecanismos de participación ciudadana. Y propiamente nuestra Constitución local, en el artículo 5, apartado C, indica que va a existir una ley que va a promover, que va a impulsar estos instrumentos de participación ciudadana. Y ahí indica los instrumentos que tenemos vigentes en nuestro estado y que propiamente están ya descritos, señalados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, que es una ley pues relativamente joven, es una ley que se publicó o está vigente en nuestro estado desde el 2001, se publicó el 16 de febrero de 2001 en el periódico oficial del estado, y ahí se indican los instrumentos que tenemos vigentes en nuestro estado. ¿Cuáles son estos? Son la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el plebiscito, el referéndum y el presupuesto participativo. Y aquí me gustaría también detenerme y dejarles esto que también lo tomen ustedes como nota porque es muy importante. Ya se adelantaba y se mencionaba en el video que acabamos de ver, pero tenemos una dualidad de instrumentos de participación ciudadana. Tenemos instrumentos estatales e instrumentos municipales. Y esto es importante que lo vayamos identificando porque de ello depende ante qué autoridad voy a ir a solicitar ese instrumento de participación ciudadana. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que son un grupo que solicitaron un referéndum legislativo, pues es un referéndum que tiene una connotación estatal por el impacto, porque esas leyes impactan a todo el estado. Entonces la autoridad ante la que tienen que ir es a la que acudieron, es al Instituto Estatal Electoral, porque nosotros somos los responsables de recibir ese tipo de solicitudes. Sin embargo, si se tratara de un reglamento que impacta solamente al municipio de Mexicali, por ejemplo, digamos el reglamento que tiene que ver con la participación ciudadana, por ejemplo, de Mexicali, que se hubieran hecho unas reformas a ese reglamento y nosotros como mexicalenses consideramos que no estamos de acuerdo con esa reforma que se hizo a ese reglamento, pues vamos a acudir al Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Mexicali y no vamos a acudir al Instituto Estatal Electoral. Entonces,
Esa es la importancia de identificar el impacto del acto, de la ley o de la obra o de lo que nosotros querramos atender a través de un instrumento. Primero, qué impacto tiene para poder identificar de qué instrumento, de qué índole estoy hablando, si es un instrumento estatal o es un instrumento municipal. Entonces, esto es bien importante. Ahorita, para efectos de esta presentación, nos vamos a centrar en los instrumentos estatales que contempla la Ley de Participación Ciudadana. Y vamos a empezar con el primero. El primero de ellos es la iniciativa ciudadana estatal. ¿Para qué nos sirve una iniciativa? ¿Qué podemos nosotros lograr a través de una iniciativa? Pues es el medio que tenemos para poder presentar nosotros al Congreso del Estado proyectos para crear, modificar o abrogar leyes o decretos. Aquí un tema importante es que esta iniciativa no se va a ir a consultar a las urnas. Esta iniciativa sigue un proceso legislativo, es decir, lo presentamos al Congreso del Estado, que aquí, por ejemplo, vemos que es un instrumento estatal, pero la autoridad competente es el Congreso del Estado. Hay que presentarlo al Congreso del Estado y sigue el proceso legislativo, el proceso para que pueda tener entrada a la vida pública de nuestro Estado. Aquí, pues, comentarles en lo particular, yo considero este instrumento, pues, uno de los más nobles que tenemos en la Ley de Participación Ciudadana. Se piden únicamente 500 firmas de apoyo, que bien pudiéramos nosotros reunirlas de aquí, del municipio de Mexicali, o bien en Ensenada o Tijuana, es decir, no tienen que ser de determinada parte de los municipios que integran el Estado. Con que sean 500 firmas, que sean de ciudadanas y ciudadanos que están en la lista nominal, con eso puede presentarse ante el Congreso del Estado. Y aquí un dato importante: hubo una reforma en 2018 que permite y que les da la oportunidad a las instituciones de educación superior del Estado y a organismos de la sociedad civil para que puedan presentar iniciativas ciudadanas sin necesidad de reunir ningún número de firmas de apoyo directamente al Congreso del Estado. Por ejemplo, en el caso de organismos de la sociedad civil, solamente la limitante es que tenga que ser de acuerdo al objeto por el cual fue creada esa asociación civil. Pero en el caso de las instituciones de educación superior, las universidades, tienen ahora sí que la carta abierta para cualquier temática poder presentar una iniciativa en el Congreso del Estado. Y aquí, pues, el Congreso del Estado tiene un periodo de 30 días hábiles para admitir o rechazar esa iniciativa ciudadana. Aquí un dato, pues, interesante, importante, es que no hay formatos oficiales, ¿verdad? Puede solicitarse en un formato libre para poder presentar al Congreso del Estado. A diferencia, por ejemplo, ustedes con el referéndum, que sí tenía que ser un formato oficial porque así lo establece la Ley de Participación Ciudadana, que debía de recogerse estos apoyos en ese tipo de formato. Un tema también importante a tener en consideración es qué temas no van a pasar por una iniciativa ciudadana. Realmente es el instrumento donde vamos a ver que son menos las temáticas que pueden transitar por este instrumento. Por ejemplo, cómo se va a regir internamente la administración pública, ya sea estatal o municipal, cómo se va a regular internamente el Congreso o el Poder Judicial del Estado. Pues bueno, ese tipo de temáticas no transitan por una iniciativa ciudadana, y esto es útil que lo sepamos porque pues para los esfuerzos que hagamos, que sean esfuerzos que vayan bien canalizados. Entonces, en la manera que estemos informados, en la manera que sepamos qué temáticas no van a transitar, pues creo que los ejercicios van a ser fructíferos. Y bueno, un ejemplo, un caso práctico para entender cuál es el impacto de una iniciativa ciudadana, lo podemos ver, por ejemplo, en esta iniciativa que se presentó en 2017, la de Sin Voto No Hay Dinero. No sé si ustedes la ubican o la recuerdan, que fue presentada por Kumamoto. Y esta iniciativa pues tiene un impacto importante. La temática era sobre el financiamiento a partidos políticos. La Constitución Federal precisa que para poder establecer el presupuesto que se les va a entregar a los partidos políticos, hay una base que se toma, que es el padrón electoral. Y después de esa base que tenemos, se multiplica
por el 65% del salario mínimo general vigente. Entonces, al hacer nosotros estas multiplicaciones hay un impacto. Entonces, la iniciativa decía, oye, pues no tomes el salario mínimo general vigente, toma la UMA, que es la unidad de medida y actualización, y aparte bájale el porcentaje, que sea el 20%. Entonces, aquí abajo yo les hice un ejercicio. Ahorita vamos a ver los números fríos y cómo podemos ver ese impacto de esa reforma. Primero, me gustaría dejar en claro sobre la mesa qué es el padrón electoral. El padrón electoral es ese universo de ciudadanas, de ciudadanos que solicitaron al Instituto Nacional Electoral una credencial electoral. Entonces, solamente ese es universo de aquellos ciudadanos que son susceptibles a obtener una credencial para votar. Ya la lista nominal es ese universo de ciudadanas y ciudadanos que ya cuentan con su credencial electoral para votar. Entonces, esa es la distinción, por eso vamos a ver una variación entre el padrón electoral y la lista nominal, que no es un universo muy separado, son alrededor, ahorita tenemos en Baja California alrededor de 2.900.000 ciudadanas y ciudadanos que integran la lista nominal, y el padrón electoral es aproximadamente 24.000, 25.000 ciudadanos por encima de la lista nominal. Entonces no es una cifra tan apartada. La diferencia es que ese padrón electoral, como les comento, pues es esa base de ciudadanos que solicitaron, que tienen esta mayoría de edad y que solicitaron una credencial al INE, y la lista nominal es quienes ya cuentan con ella. Bueno, entonces tomando esta base del padrón electoral, la Constitución dice, bueno, multiplícalo por el 65% del salario mínimo general vigente, y la iniciativa de Kumamoto dice la UMA y el 20%. Miren, aquí abajo señala, la PE significa padrón electoral. El padrón electoral de 2021 de Jalisco era de 6.218.599 ciudadanas y ciudadanos. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo y multiplicamos el padrón electoral por el salario mínimo general vigente, que para 2021 era 141.20 pesos, y si a eso le sacamos a cuánto equivale el 65%, estamos hablando que era 91.28 pesos. Si nosotros multiplicamos esos 91.28 por esos 6 millones, tenemos que le correspondería a los partidos políticos aproximadamente 567 millones. Con la iniciativa, hacemos los cálculos con la UMA en 2021 era de 89.62 pesos y el 20% representaba 17.92. Si hacemos estos cálculos, pues bueno, lo que le correspondería a los partidos políticos son 111 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una diferencia de cerca de 400 millones. Entonces ese es el impacto que puede tener una iniciativa ciudadana, y que si lo vemos a lo mejor en texto normativo, pues dices, caray, pues qué tanto será eso, pero ya cuando hacemos estas traducciones nos damos cuenta de estos impactos que puede tener, y eso podemos lograr a través de una iniciativa ciudadana. Bien, el siguiente instrumento es la consulta popular estatal. ¿Qué es la consulta popular estatal? A través de la consulta popular estatal podemos consultar temas de amplio interés. ¿Pero qué son temas de amplio interés? Son temas que le preocupan a la ciudadanía, son temas que están en boga y que nosotros podemos consultarlos a través de este instrumento. Aquí un dato importante es que la autoridad competente para poder solicitar este instrumento de participación ciudadana va a ser el Congreso del Estado. El Congreso del Estado es la autoridad responsable de recibir esa consulta, y nosotros como Instituto Estatal Electoral somos los responsables de organizar, de hacer toda la parte operativa, pero toda la parte administrativa, digamos ahorita, por ejemplo, en el tema del referéndum, que nos corresponde verificar requisitos legales, que nos corresponde ver trascendencia, procedencia, bueno, eso lo califica, lo ve el Congreso del Estado, y una vez que esto cumple los requisitos de ley, pues ya el Congreso
nos indica y nosotros ya somos los responsables de toda la parte operativa, de llevar la votación hasta que se den los cómputos y los resultados. Entonces, toda esa parte le corresponde al instituto, pero se presenta ante el Congreso del Estado. Y fíjense aquí, aquí se pide pues el porcentaje más alto que vamos a ver en un instrumento de participación ciudadana en Baja California. Aquí, para poder solicitar una consulta popular, se requiere que haya una base social del 2% de las personas inscritas en la lista nominal. Entonces, si ya ahorita hablábamos de que tenemos una lista nominal de 2.900.000, pues ese 2% va a representar aproximadamente 58,000 firmas que habrá que reunir para poder solicitar una consulta popular. Un dato importante es que en Baja California, a diferencia de otras entidades del país, nuestros instrumentos de participación ciudadana, refiero consulta popular, plebiscito, referéndum, son instrumentos vinculantes. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados que se obtengan, si llegan al determinado porcentaje que precisa la ley, van a ser obligatorios estos resultados para las autoridades a las que correspondan. En otras entidades, en otros estados, estos instrumentos solamente son indicativos, es decir, que los resultados que se obtengan, pues ya la autoridad dirá, ah, pues mira, esto opina la ciudadanía, pero pues nosotros con lo que hemos considerado, pues vemos que debe ser en otro sentido. Entonces, aquí en Baja California no. Si llegamos a un determinado porcentaje, esto va a ser vinculante. ¿Qué temas no van a transitar por la consulta popular? Y esto es también muy importante que lo tengamos en mente para que después información que circula inclusive a veces pues en diversos medios, ahora con el tema de las redes sociales, pues es muy sencillo subir información y poder como confundir a la población cuando estamos ante un tipo de instrumento o cuando no es el instrumento y se le quiere dar la cara de un instrumento de participación ciudadana. Una consulta popular no va a transitar el tema electoral. Cuando se hable de la ampliación del plazo de gubernaturas, modificar el número de diputados, por ejemplo, que tenemos en el Congreso del Estado, son materia electoral. Por una consulta popular no se va a poder hacer, no va a transitar. Entonces, eso es importante que lo tengamos identificado. Cuando sean temas electorales y les digan que es una consulta popular, no es una consulta popular, es otro medio, otra forma de hacer una consulta ciudadana, pero que no tiene el rigor y que no tiene toda la legalidad que establece nuestra normativa, en este caso la Ley de Participación Ciudadana de Baja California. Bien, tema que tenga que ver con impuestos, con el gasto del Estado, temas de seguridad pública y que tengan que ver con la expropiación o limitación de la propiedad particular, tampoco van a transitar por este tipo de instrumentos. Bien, un caso práctico de una consulta popular, pues ya la vivimos. La vivimos el 1 de agosto de 2021 con la primera consulta popular federal que se dio en nuestro estado. Fue la consulta que solicitó el presidente de la República, que era en relación a si estábamos de acuerdo o no en que se llevaran a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas que tomaron nuestros gobernantes en años pasados, ¿no? Entonces, fue una pregunta que tuvo mucha polémica, pero al final del día fue la pregunta que se realizó en este ejercicio. Aquí un dato importante es que la Ley Federal de Consulta Popular establece que para que este instrumento sea vinculante se requiere el 40% de participación de todo el país, de la lista nominal de todo el país. Y aquí participó solamente el 7.1% de la población, por tanto no alcanzó esos niveles de participación, aun y cuando el 97.72% fue por el sí, no fue suficiente porque nos faltaron por ahí un 33% para que pudiera ser vinculante. Sin embargo, yo lo que rescataría de esto
es que por vez primera en México como país se lleva un instrumento de esta naturaleza. Creo que esa es la parte a destacar y habituarnos a la participación ciudadana, habituarnos a ser decisores de temas que nos ponen en la mesa y pues tener esa valentía para atenderlo, verlo de esa manera y poder decidir, ¿no? Entonces, aún y cuando no se llegó a esos porcentajes, pero destacaría esa parte. Bueno, otro de los instrumentos de participación ciudadana, pues que quizás inclusive es el como el más conocido, es el plebiscito estatal. Este tiene por objeto consultar a las ciudadanas y ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a los actos del Poder Ejecutivo del Estado. ¿Y qué estamos, cuando decimos Poder Ejecutivo, pues nos estamos refiriendo al gobierno del Estado, los actos que tome el gobierno del Estado. Aquí ya hablamos de la iniciativa ciudadana, que dijimos que se trata de leyes, ¿verdad? Crear leyes, abrogar leyes. En el caso de la consulta popular estamos hablando de actos, estamos hablando en la consulta popular de temas de amplio interés. Entonces ya tenemos iniciativa, leyes, consulta popular, temas de amplio interés. Ahora llegamos a los actos, actos del Poder Ejecutivo, actos del gobierno del Estado que sean trascendentes para la vida pública del Estado. Y un tema importante que ahorita lo vamos a ver, el tema de los municipios, pero a eso se refiere el plebiscito estatal. Son los actos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los actos que está ejecutando quien ocupa el Poder Ejecutivo en nuestro estado. ¿Y cuál es la institución competente para recibir esta solicitud de plebiscito? Pues es el Instituto Estatal Electoral. Esta es responsabilidad totalmente del instituto, desde su recepción de la solicitud, todas las etapas administrativas, organizar el proceso y todo lo que tiene que ver que ya hemos platicado hasta sus últimas consecuencias le corresponde al Instituto Estatal Electoral. Y aquí el porcentaje que nos pide la ley para poder solicitar un plebiscito es el 0.5% de la lista nominal. Aquí es un porcentaje menor. Es el porcentaje que vamos a ver inclusive para el tema del referéndum legislativo. Y aquí estamos hablando alrededor de esas 14,500 firmas. De acuerdo a la lista nominal que tenemos, que les he platicado, pues tenemos ese porcentaje para que pueda solicitarse este instrumento de participación ciudadana, y lo que les comentaba del efecto vinculante es el 10%. En un plebiscito se requiere que participe el 10% de la población. Entonces, si tenemos la lista de 2,900,000 con 290,000 personas que participen y que éstas se inclinen por una opción u otra, recordar que aquí es sí, no, así son las consultas, pues eso sería el resultado que se tome como vinculante. En el caso de la consulta popular, en Baja California, el porcentaje vinculante es del 20%. Recuerden que ahorita veíamos el ejercicio de la consulta popular federal, que a nivel federal se pide el 40% para que sea vinculante. Aquí en Baja California se bajó al 20%. En el caso del plebiscito es el 10% para que sea vinculante. Y también lo que va a suceder a través del plebiscito, qué puede pasar cuando estemos ante la creación o supresión de municipios, se va a realizar un plebiscito. Entonces, ese sí es de competencia del Congreso del Estado. Entonces, ese es un instrumento que le toca atenderlo cuando se trate de la creación o supresión de municipios. ¿Qué temas no van a transitar por un plebiscito? Los gastos del Estado, cómo se va a regir, organizar también la administración pública, los actos de índole tributaria, que estamos hablando aquellos que tengan que ver con impuestos, y cuando se trate de la expropiación o limitación de la propiedad particular. Entonces, tener en cuenta que para un plebiscito estas temáticas no van a transitar por este instrumento, para pues tenerlo muy, muy en cuenta. Y como casos prácticos, precisamente en el tema del plebiscito, esto que tiene que ver con la municipalización, pues es algo que ha sucedido ahora de manera muy reciente con la municipalización de San Quintín, la municipalización de San Felipe. Recordar también que Playas de Rosarito fue motivo de un plebiscito
a partir del 29 de junio de 1995 entró en vigor. Entonces, hoy en día tenemos 7 municipios en Baja California y por ahí se escucha que quiere llegar el 8º, ¿no? Con esta nueva Tijuana que está gestándose por ahí esa necesidad. Entonces, por lo pronto en Baja California tenemos ya 7 municipios. Y también comentarles que para que se hagan o se creen municipios o se suprima una parte de estos, no solamente basta el plebiscito, no solamente es hacer un plebiscito. El artículo, hay un procedimiento que debe de atenderse y ese procedimiento está dispuesto en el artículo 76 de nuestra propia Constitución local y el artículo 27 de la Ley del Régimen para los municipios de Baja California. Es decir, tiene que venir una solicitud, hay que hacer un estudio de factibilidad, se tiene que crear una comisión especial, esa comisión especial tiene que revisar todos estos datos y después se solicita el plebiscito y viendo los resultados del plebiscito se hace el análisis, entonces se hágase el municipio. Entonces es importante que también sepamos que hay todo un procedimiento y que el plebiscito es una parte de ese procedimiento. Bien, y pues finalmente tenemos el referéndum estatal. Entonces, ¿para qué nos va a servir un referéndum? Pues va a ser ese proceso mediante el cual la ciudadanía va a manifestar su aprobación o rechazo a la creación, modificación, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos que expida el Congreso del Estado. Entonces, para eso nos sirve un referéndum. Cuando escuchemos referéndum son leyes. Entonces, eso tiene que venir a nuestra mente. Y aquí hay una distinción bien importante con la iniciativa ciudadana. Si se acuerdan, dijimos también que la iniciativa ciudadana era para leyes, pero aquí hay dos puntos importantes a destacar de qué es lo que lo distingue entre estos instrumentos. Iniciativas son leyes y se va al proceso legislativo. En el caso del referéndum también son leyes, pero hay una temporalidad. Es decir, en el caso de la iniciativa puede ser cualquier ley de cualquier tiempo, una que se haya emitido en 1980, ahorita o en 1990. En el caso del referéndum tiene que ser una ley, un decreto que se haya publicado en el periódico oficial del Estado y que haya transcurrido una ventana de tiempo. Aquí hay una ventana de tiempo importante que son los 30 días hábiles para poder solicitar nosotros el referéndum. Si lo hacemos después de esta ventana de tiempo, ese referéndum no va a transitar. O inclusive si queremos un referéndum de una ley que no existe, pues tampoco va a transitar. Tiene que existir, tiene que ser emitida por el Congreso del Estado y tiene que estar publicada en el periódico oficial para que pueda iniciar a correr ese plazo que establece la ley. Entonces, esa ventana de tiempo de 30 días hábiles es importante. ¿Qué autoridad es la competente? El Instituto Estatal Electoral es la competente para recibir un referéndum estatal. Y tiene que ser aquí sí, igual que el plebiscito, el referéndum tiene que presentarse en formatos oficiales. ¿Y cuáles son? Los que tiene aprobados el Instituto Electoral y que están depositados en su portal web www.iebc.mx. Ahí están dispuestos los formatos oficiales. Y aquí llegamos a una distinción importante. Tenemos dos tipos de referéndum estatal. Tenemos el constitucional y el legislativo. ¿Cuál es la distinción entre uno y otro? Bueno, cuando se reforme la Constitución y no estemos de acuerdo nosotros con esa reforma a la Constitución, estaremos ante un referéndum constitucional y esto va a impactar en el número de firmas que habrá que reunir. Aquí tendríamos que reunir el 1.5% de firmas para poder solicitar un referéndum constitucional, a diferencia, por ejemplo, en el caso de ustedes, que se trata de un decreto que reforma códigos, que reforma leyes que son estatales, pues estamos ante un referéndum legislativo. Por ello, el porcentaje de solicitud es del 0.5% de firmas de apoyo, y viéndolo en números fríos, pues estamos hablando que el 0.5% son esas 14.500 firmas aproximadamente, y en el 1.5 estaríamos hablando de cerca de 43.500 firmas que tuviéramos que reunir. Entonces, también, como les comentaba, este instrumento
es vinculante, el resultado va a ser vinculante. Pero tratándose de un constitucional o un legislativo, el porcentaje varía. Para el constitucional se requiere que haya participado por lo menos el 20% de la población del estado, mientras que en el legislativo es el 10%, al igual que en el plebiscito, para que sea vinculante. Entonces, ante este escenario de este referéndum que tenemos ahorita, que ustedes están promoviendo, pues se requeriría que participara alrededor de 290,000 personas y que en su caso, pues la mayoría se pronuncie en un sentido sobre el sí o el no para que tenga sea vinculante y que sea obligatorio para las autoridades correspondientes. En este caso, el Congreso del Estado. Bien, ¿qué temas no transitan por un referéndum? Tema fiscal, gastos del Estado, cómo se va a regir, organizar la administración pública del Estado, cómo se va a regir internamente el Congreso y el Poder Judicial. Son temáticas perdón, que no van a transitar por este mecanismo de participación ciudadana. Como caso práctico, pues entender, tuvimos en 2020 la solicitud, por ejemplo, del referéndum constitucional. Seguramente identificarán este tema, fue sobre el decreto número 74, el cual permitía que las personas que ocupaban un cargo de elección popular para esta elección 2021 pudieran continuar en su cargo y a su vez contender para la elección de 2021. Entonces, este es un claro ejemplo de un referéndum que acabamos de vivir aquí en Baja California y que se pudo solicitar a través de este mecanismo de participación ciudadana. Finalmente, ese es el último de los instrumentos estatales. Me gustaría dejarles también esta lámina, que sepan qué municipios de nuestro estado cuentan con reglamentos municipales de participación ciudadana. Mexicali fue el primero que emitió este reglamento, fue en 2001. Casi cuando sale nuestra ley de participación ciudadana, inmediatamente se crea este municipal. Después viene Tijuana en 2003, el reglamento de Rosarito, Playas de Rosarito en 2006, recientemente de Ensenada. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar en pláticas con el Ayuntamiento de Ensenada, participar en unas mesas durante la creación de su reglamento, y fue un gusto poder estar ahí con ellos y aportar en algo. Esperemos que así haya sido y pues bueno, que hoy en día pues ya cuentan con su reglamento. Y un dato importante es que ya se está empezando a visibilizar la figura del presupuesto participativo. Ya aquí en Mexicali existe un reglamento específico para el presupuesto participativo, fue publicado en 2020, está vigente desde 2020. Hoy nos encontramos ya en la segunda convocatoria de este presupuesto participativo. En 2021 fue la primera, 2020 para el 2021 y ahora 2021 para el 2022. Y en 2021 también se emitió el reglamento de presupuesto participativo de Tecate. El de 2021 es de Tecate, el de 2020 es de Mexicali. Entonces, Tecate no tiene reglamento municipal de participación ciudadana, es decir, que regule otros instrumentos de participación ciudadana. Sin embargo, emitió en 2021 que habla sobre el presupuesto participativo. Entonces, en el caso de San Felipe, que formaba parte de Mexicali, ahorita que está con este consejo fundacional, toda la normativa de Mexicali aplica para el municipio de San Felipe. Y lo mismo sucede con en el caso de San Quintín. Hasta en tanto ya se nombren las autoridades que van a ser ahora en 2024, en la elección que viene, pues bueno, ya tendrán sus propias autoridades y sus propias reglamentaciones. Mientras tanto se rigen por la normativa que hay en cada uno de los municipios de los cuales formaban parte. Pues bueno, hasta aquí llegamos con el material y con la presentación. Espero que haya sido de provecho para ustedes, haya sido de interés y hayamos dejado
algo de información importante para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Castillo. La verdad es que siempre es importante conocer los instrumentos que son también parte de los derechos. Dicen que aquellos derechos que no conozcas, pues difícilmente los puedes ejercer, pero incluso difícilmente puedes defender tus derechos, ¿verdad? Pues yo creo que sería muy interesante si alguien de las personas, veo que hay personas conectadas de Tijuana, no sé si ya hay alguien de Ensenada, pero también hay gente representando Ensenada, pero de Mexicali también. Si gustaran hacer alguna pregunta, aprovechando que tiene estos minutos la licenciada Castillo, son bienvenidos. Y claro, pues relacionados con el tema de estas herramientas de participación ciudadana. Sí, igual pueden enviar en el chat alguna pregunta. Zeus, adelante, Zeus Cortés, de Mexicali. Si gustas, adelante, Zeus. Gracias. Gracias, licenciada, por el tiempo. Una pregunta con respecto a uno de estos instrumentos, ¿verdad? No es sobre el referéndum, sino me llama la atención si, por ejemplo, los que vivimos al sur de aquí de la ciudad de Mexicali, quisiéramos hacer una solicitud para que se moviera el basurero que está en Terán Terán por todo lo que respecta a contaminación del aire, ¿verdad? Por todo lo que se quema constantemente. Pudiéramos utilizar o deberíamos utilizar la iniciativa ciudadana o, como es municipal, este último instrumento que platicaba al final. Hola, Zeus. Pues muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, un punto importante es ver el impacto, ¿verdad?, de ese tema o de ese acto que queramos someter a consulta. En este caso, que aplica o afecta a la comunidad de Mexicali, estaríamos ante un instrumento municipal. Bien pudiera ser un plebiscito que pudiera solicitarse para poder presentarlo, en este caso ante el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Un dato importante, fíjate que el tema del plebiscito no nos establece en un tiempo, así como en el caso del referéndum que veíamos ahorita, que hay una ventana de tiempo que nosotros tenemos que aprovechar inmediatamente, 30 días hábiles una vez de publicado en el periódico oficial. En el caso del plebiscito no hay una temporalidad. Entonces, esta problemática bien pudiera tratarse a través de este mecanismo que es el plebiscito municipal y ante el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Un dato importante es que el secretario o quien ocupa la secretaría del ayuntamiento funge a su vez como secretario de ese Consejo Municipal de Participación Ciudadana, así que si les interesa pudieran ustedes acercarse al ayuntamiento, a la secretaría del ayuntamiento propiamente y empezar a tocar esa puerta y buscar el que se pueda llevar a cabo este tipo de instrumento municipal. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Zeus. Gracias, licenciada Castillo. Todavía tenemos unos minutos más. No sé si quisiera alguien más alguna pregunta, aprovechando que se encuentra aquí la licenciada Castillo. Recordemos que esta expresión del referéndum que nosotros estamos impulsando y por medio de Luis Juárez como representante ciudadano, tiene que ver con el tema del Código Penal, que atenta también contra el 7º constitucional del Estado, que habla acerca de los derechos humanos, ¿verdad? Por eso nuestro interés de este referéndum. Y bueno, pues ya no hay nadie más que quiera, que tenga alguna duda. Pues bueno, vamos a pausar aquí la grabación. No sin antes, pues, agradecer a la licenciada Castillo, coordinadora de Participación Ciudadana, María Concepción Castillo Rodríguez, a Luis Juárez Fernández por su iniciativa también y su representación para con nosotros, a todos ustedes por haber participado en esta sesión. Saludos y nos vemos. Bueno, licenciada Castillo, adelante, ¿tiene algo que comentar? Bueno, nada más para despedirme, agradecerles que hayan estado esta tarde aquí con ustedes. Están las puertas abiertas de la Coordinación de Participación Ciudadana, la puerta de la oficina de su servidora. Cualquier duda que tengan,
al respecto de la temática, no duden en contactarnos. Para eso somos estas instituciones, para eso es el Instituto Estatal Electoral. Y pues será un gusto poder atenderles y poder resolver cualquier duda que tengan. Hasta pronto, que tengan muy buena tarde y pues me dio mucho gusto estar acá. Licenciada, aprovechando, creo que también Luis va a comentar algo y creo que va en torno al tema de la invitación que nos hace el Instituto Estatal Electoral de ser observadores ciudadanos en esta primera etapa de la verificación. Adelante, Luis. Sí, pues como ustedes ya saben, ya estamos en el referéndum. Es legítimo, como comentaba Carlos, fueron 3 leyes: la ley del Código Penal, la ley de salud y la ley de víctimas. Fueron las que se reformaron, pero no se modificó la Constitución. Entonces, ese es un referéndum legislativo. Y ocupamos en este momento, durante este periodo de contabilización o de digitalización de firmas, observadores. Entonces, si alguno de ustedes puede venir también en algún momento, voy a dejarle a Carlos lo que es la lista, para que pues de vista propia, ¿verdad?, puedan ustedes observar cómo se lleva a cabo este referéndum. Se ocuparía nada más, insisto, 3, 4 horas que puedan ustedes donar su tiempo entre las 8:30 de la mañana a las 8 de la noche. De hecho, pues aquí seguimos, insisto, contabilizando, y con mucho gusto estamos a la orden, y pues hagamos uso de esas herramientas democráticas que tenemos acceso como ciudadanos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Gracias, pues nos despedimos de Luis, nos despedimos de Isaac Castillo. Voy a terminar aquí la grabación y seguiremos aquí en contacto para algunos comentarios. Saludos a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.